Bienvenidos a Yo Soy de Campo. Nos encontramos estos días en los campos teñidos por completo de amarillo. La colza en su pleno apogeo, la flor espectacular, que nos da además un olor particular. En este programa les vamos a hablar de este cultivo que ha conseguido superar su mala fama y que ha logrado sobreponerse en los últimos años y ser un cultivo más en nuestras tierras. Hablamos hoy de la colza. Estas vistas apenas duran una semana. Se trata de los campos de colza en plena floración. Poco a poco la flor se irá secando para dejar paso a la vaina y allá por el mes de julio cosechar este cultivo por el que cada vez más agricultores apuestan cada temporada. La colza es un cultivo que en los últimos años ha ido creciendo porque aparte de ser rentable encaja muy bien en las rotaciones con los demás cultivos y cambia fechas de siembra y de recolección y bueno, se siembra más o menos en septiembre, en regadío hay que ayudarla un poquillo para nacer y en secano pues lo complicado es cuando nace. Sobre todo hay que tener en cuenta la nascencia, el hecho de tener una buena nascencia de implantación te va a repercutir que tengas un 30 o un 50% de la producción final prácticamente. Siempre recomendamos saber de dónde venimos, es decir, la rotación de cultivos, cuál es el cultivo anterior y los fitosanitarios, sobre todo herbicidas que se han utilizado en ese cultivo anterior, que puede repercutir a la implantación o al desarrollo o incluso al rendimiento final. Se siembra más o menos en septiembre y bueno, ahí lo complicado es hacerlo nacer. En regadío más fácil porque tienes el apoyo del agua, pero en secano es lo más complicado. Por lo demás, se trata de un cultivo que también cuenta con importantes beneficios dentro de la rotación de los agricultores. Hombre, sí que es un cultivo bastante interesante, da buena rentabilidad, tiene beneficios agronómicos bastante conocidos por los socios, bien sea por aumento de materia orgánica, mejora de la estructura del suelo, con lo cual el laboreo que hay que hacer para preparar el cultivo siguiente seguramente sean menores y eso va a influir en un aumento del rendimiento del cultivo siguiente. Normalmente suele ser un cereal, los estudios y las experiencias que se han hecho dan un 15 o un 20% más de cereal en el cultivo, como cultivo continuante a la colza. También la rentabilidad de este cultivo ha propiciado su crecimiento en los últimos años. A partir de ese año, del 2006-2008, que empezó la primera campaña de recolección, sí que al menos se ha aumentado en torno a unas 20-25.000 hectáreas, ahora llegamos a unas 50.000, con lo cual se ve que hay una evolución. Sí que es cierto que con el tema de la guerra de Ucrania, pues puede que esta superficie, siempre y cuando se mantengan al alza en los precios que se están marcando este año, pues la superficie puede llegar a aumentar más. Este año se dispararon sobre todo los precios de abono, también el gasto de la maquinaria con el gasoil, pero bueno, el precio ahora mismo en las lonjas es muchísimo más que el del año pasado. Así que bueno, si siguen así los precios, seguirá siendo un cultivo rentable. Sí que es cierto que la evolución que está habiendo en estos momentos para entregas de agosto de 2022 está en algo más de 800 euros la tonelada. El año pasado se pagó en Acor el socio con contrato, llegó a cobrarlo a 505, entonces sí que se está viendo una evolución también de los precios, lógicamente.
En el caso de Acor, sus socios cuentan con un servicio agronómico de asesoramiento basado en sus continuos estudios y gracias a los ensayos de diferentes variedades que la cooperativa tiene distribuidos por diferentes tierras de Castilla y León. Normalmente hacemos 3 ensayos de secano de regadío en colza, en distintas zonas de la región, para poder, cuando tengamos el cómputo de los resultados, poder hacer una serie de recomendaciones de variedades en función de más que de la zona, de las parcelas que tenga cada socio agricultor. La cooperativa todos los años marca un precio mínimo garantizado para los socios que lleven a cabo, que firmen un contrato, y luego se compromete a que si ese precio de mercado está más alto al que han contratado, pues van a cobrar a ese precio de mercado. Siempre y cuando ese precio tiene que tener una calidad tipo de 9% de humedad, 2 de impurezas y 42 de grasa. Atrás quedó la mala fama de la colza tras la intoxicación de miles de personas con aceite desnaturalizado, y cada vez son más los que ven en la colza un todoterreno entre los cultivos que contribuye a una dieta saludable para las personas y ofrece además una alternativa de alto valor proteico a la soja en la alimentación animal, además de sus beneficios climáticos. Toda la producción que se recepcionaba en estos últimos años se ha enviado a Portugal para producción de biodiesel. Lógicamente, la carencia o la posible falta de aceite de girasol por el tema de la guerra de Ucrania va a hacer más que probable que este año la producción de colza se destine a aceite alimentario. El aceite de colza es uno de los más vendidos en el mercado alemán y el biocombustible de colza sigue siendo una alternativa renovable, por lo que parece que el futuro de este cultivo parece garantizado. Hoy, de la mano de Banco Santander, viajamos hasta Tiedra, donde todo está preparado para volver a sentir las sensaciones que nos ofrecen sus magníficos campos de lavanda. En pocas semanas los campos se teñirán de violeta y su olor nos anunciará la campaña de recolección allá por el mes de julio. Mientras, todo está preparado ya en el Centro de Interpretación de la Lavanda de Tiedra, donde Luz María espera a los muchos visitantes que cada año se acercan para disfrutar de este espectáculo. Nosotros habíamos viajado ya y habíamos visto cultivos de este tipo en otras zonas. Por ejemplo, en Francia, pues te das cuenta de que son terrenos muy parecidos y bueno, pues nos llamó mucho la atención este tema, ¿no? Entonces empezamos a informarnos, a localizar dónde había este tipo de cosas y bueno, pues estuvimos, al final decidimos hacer unas pruebas, ya hace unos cuantos años, Entonces probamos en esos terrenos malos, malísimos que teníamos, pues una ladera, no sé qué. Y la verdad es que es un cultivo que pues no sé, como que es muy bonito. Luz y su marido Antonio gestionan más de 400 hectáreas de cultivo y han conseguido convertirse también en una empresa de servicios para otros agricultores de la comarca. Nosotros hemos ido poniendo en producción poco a poco, es decir, no hemos plantado el primer año todo lo que teníamos, sino que desde el año que se creó la destilería Aromáticas del Duero, pues hemos prestado también servicios, es decir, que ya que compras maquinaria y tal,
pues te viene muy bien que si hay otros agricultores o propietarios que están interesados en plantar, en cosechar, en destilar, pues son clientes que te viene muy bien pues tener más volumen, ¿no? Entonces ahora hemos llegado, el año pasado hemos destilado unas 450 hectáreas. Claro, yo cuando hablo de destilación estamos hablando de distintos también propietarios, es decir, todo lo que destila Aromáticas del Duero. Pero además han logrado completar todo el proceso de transformación y destilación de lavanda para comercializar directamente el aceite esencial que producen. Ya en el 2008 es cuando ya montamos la destilería, es decir, ya cuando dices voy a montar una destilería y voy a comprar maquinaria, es que dices venga, ya me voy a meter de lleno. Entonces ahí ya han pasado más de 15 años de eso, ¿vale? Además de la parte agronómica, estos emprendedores vieron en la lavanda un recurso turístico muy importante. De ahí nació su centro de interpretación. Y bueno, pues fue un poco la idea de que la gente conociera un poco más a fondo esto. Es un recurso turístico porque tú vienes a ver un campo y conocer todo esto también pues es una actividad que te gusta. Y bueno, pues esto lo hemos inaugurado en el 2019. Claro, justo nos ha venido el 2020 la pandemia. Por ello, este verano se presenta especial, con muchas ganas de recibir a todo aquel que desee disfrutar de este cultivo y su espectáculo para los sentidos. Tenemos también la tienda y vamos desarrollando productos. Tenemos el básico, que es el aceite esencial, que es lo que destilamos aquí en Tiedra, y luego estamos desarrollando pues ya productos naturales cuyo protagonista es la lavanda o el aceite esencial, ¿no? Entonces tenemos pues saquitos para los armarios, tenemos ya pues jabones, champús, que el ingrediente fundamental es el aceite esencial, y luego también tenemos las mieles, porque al final la plantación nuestra de lavanda ha supuesto que muchos apicultores se afincan en la zona toda la época de verano, vienen con las colmenas, colocan colmenas y hay unas producciones muy importantes de miel de lavanda aquí en Tiedra. Todo un ejemplo de emprendimiento que ha logrado transformar tierras poco productivas en varias líneas de negocio. Proyectos que apuestan por la innovación, con visión de futuro. Tenemos casos muy claros como el que acabamos de ver. Desde el Banco Santander apostamos por este tipo de proyectos. Queremos apoyar a las personas para que puedan apostar por cultivos alternativos. Tenemos instrumentos para facilitarles dicha transición. Como todos ya hemos comentado, poseemos un fondo específico como alternativa de financiación, que es el Fondo AgroSmart, dotado de 500 millones de euros, para ayudar a todas estas personas a poner en marcha esos sueños que tienen con tanta ilusión, esos nuevos proyectos que requieren la apuesta o el apoyo, en este caso del Banco Santander. Como novedad este año, el visitante podrá ver esta antigua destilería, que está aún en uso. Es una destilería que está en uso, es una destilería de los años 60, 70, son las que se instalaban en esas épocas y la hemos encontrado muy cerquita de Tiedra, en un municipio zamorano, en Villabuena del Puente. Y bueno, pues es un poco, aquí vamos a explicar cómo se ha ido evolucionando los sistemas de destilación. Vivimos un momento propicio para dar vida a proyectos y sueños que busquen el emprendimiento, la sostenibilidad y la rentabilidad. No podemos descartar la eficiencia y optimización de los fondos europeos que parece que ya llegan y que van a llegar. Tenemos que anticiparnos, tenemos que gestionar estos fondos y por ello desde el banco hemos firmado acuerdo con KPMG y Local Europe para que todos nuestros clientes y no clientes puedan optimizar y acceder al uso de estos recursos que son los fondos europeos. Desde el Banco Santander seguimos apostando por la digitalización,
la eficiencia y esos nuevos proyectos que son tan importantes en esta cadena de valor. La naturaleza y nuestros campos vuelven a demostrarnos su valor. Disfrutemos con gratitud de lo que nos ofrecen. En Villalar de los Comuneros se encuentra la empresa Forrajes y Proteínas, dedicada desde 2002 al deshidratado de todo tipo de forrajes y que ha conseguido un crecimiento exponencial en estos años. Comienzos del 2001 se instalaron las primeras deshidratadoras en Castilla y León y esta zona concretamente pues no existía ninguna y bueno, pues el proyecto nace en esas fechas de un grupo de empresarios que deciden asentarse e implantar la actividad en ese momento. La empresa en el año 2002, el 100% de esas 15.000 toneladas que comentaba antes eran exclusivamente del mercado nacional y actualmente de esas 100.000 toneladas que produciremos este año, cerca de 85.000 saldrán en contenedores rumbo a mercados exteriores. En esta empresa se deshidratan todo tipo de cultivos forrajeros, como bezas, raigras o la alfalfa, sin duda la estrella de estos cultivos. ¿Por qué se deshidratan los forrajes? Pues porque la cabaña ganadera cada vez se ha vuelto más exigente en su alimentación y requiere de una serie de parámetros que solamente con el deshidratado se pueden conseguir. Es decir, el que un producto permanezca estable, que sea totalmente homogéneo, es decir, un ganadero nos puede comprar un millón de kilos y que todos ese millón de kilos tengan las mismas calidades, eso solamente se consigue con el deshidratado. El deshidratar el producto también nos permite adaptarnos un poco a las necesidades de cada cliente final. Aunque la empresa deshidrata durante todo el año, el fuerte de la campaña acaba de comenzar. En estos campos de alfalfa ya trabaja esta segadora. Se siega las parcelas cuando más o menos tienen entre un 15 y un 20 de floración. Estoy hablando ahora de las parcelas de alfalfa, ¿vale? Que es el producto estrella que nosotros deshidratamos, y el producto estrella lo digo por el aporte de proteínas que conseguimos aportar a las dosis de las raciones de los rumiantes. El sistema de siega se realiza o bien con peine, que era un método más tradicional que ha quedado ya obsoleto, o a través de un sistema de rodillos que lo que permite es un primer prensado de la alfalfa. Ahí se consigue ya eliminar parte de la humedad que tiene el cultivo. Acto seguido a la siega lo que tenemos que esperar, y nos lo marca el tiempo, son las siestas que llamamos, o las cantidades de días que tienen que pasar hasta que pasamos a la siguiente labor. Tras la siega y pasados unos días de reposo, llega el proceso de hilerado, donde se voltea el forraje y se prepara para la posterior recogida, lo que favorece el secado natural. Con esto conseguimos que el forraje airearlo, moverlo y preparar ya el maraño para de cara a que el carro picador pueda venir a cargarlo. El secado de la planta es fundamental para lograr un producto de calidad, por ello es vital este proceso de hilerado. La humedad óptima con la que el producto, tanto las bezas como la alfalfa, entran en fábricas en torno al 26-28%. El que entre allí con esa humedad nos permite a nosotros, una vez deshidratado, conseguir un forraje de máxima calidad. Una vez que el forraje en campo alcanza la humedad deseada, se procede a retirarlo de la tierra, labor que se realiza con carros picadores de forraje. La carga se realiza a través de carros picadores, como vemos después, y consiste en recoger el maraño de la alfalfa o de forraje, de otro tipo de forraje como bezas o avena, y recortar la fibra. La fibra nos queda en unos 10-15 centímetros. Acto seguido a la carga ya se lleva a fábrica, donde después tiene otro proceso de clasificación y pasa ya al proceso de deshidratado.
El siguiente paso es la llegada a fábrica de la planta. Aquí se someterá al proceso de secado definitivo y su posterior prensado. Llega la mercancía en carros o en camiones, la cogemos la humedad en la báscula y la separamos por montones según la calidad que tenga. Luego pasa a pasar por una línea de deshidratado, de secado, que bueno, pasaría por el tapiz, luego pasa por el trome, que es donde metemos los grados que necesite la alfalfa. Solemos trabajar entre 200 como mínimo y 550 como máximo, depende de la humedad que tenga la alfalfa, y pasaría a un enfriador. En el enfriador lo que hace es que la alfalfa ya está seca, pero caliente, hay que enfriarla, para que cuando llegue la prensa la alfalfa esté lo más fría posible para el empaquetado. Las dos prensas de las que dispone la fábrica son las más modernas y grandes que existen para el prensado de forraje. Estos bloques irán al almacén desde donde partirán a diferentes partes del mundo. Tenemos principalmente dos zonas de destino, ¿no? Una es lo que sería la zona de Asia-Pacífico, protagonizada básicamente con el mercado chino y Corea y Japón, y con el mercado de Oriente Medio, con el primer demandante a nivel mundial, que son los Emiratos Árabes, y ya en segundo lugar Arabia Saudí. Son estas dos zonas donde principalmente va toda la exportación que producimos en esta fábrica. Uno de los socios de Forrajes y Proteínas es Carlos del Campo, gerente de Cereales Peñaflor, quien decidió diversificar su negocio con esta nueva línea que está dando grandes resultados. Que era un negocio pues un poco paralelo al que es de Cereales Peñaflor, de piensos, de abonos, y tener otra línea más pues en el orden de los forrajes, que bueno, pues nosotros vendemos a ganaderos y estábamos ahí un poco en la línea esa. No, la verdad es que se trata de ir innovando un poco y de ponerte en todos los cultivos posibles, cuanto más mejor, porque claro, la empresa Cereales Peñaflor en un principio solamente nos dedicábamos al cereal, luego ya se apostó por el abono, seguidamente se apostó por las seleccionadoras, luego por los fitosanitarios. Ahora estamos con forrajes también, directa o indirectamente, pero muy metidos también por lo que somos socios y demás. Entonces, bueno, pues hay que ir apostando un poco en todos los productos que salgan del campo, porque para ello nos dedicamos, claro. La calidad de los forrajes que produce esta fábrica deshidratadora es fruto de un proceso productivo con las últimas tecnologías y por el cuidado en el proceso desde el campo hasta su destino. Hoy conocemos el proyecto de este joven emprendedor, Pablo Nieto, y su Lagareta, un modelo de emprendimiento que busca revalorizar los espacios y las explotaciones. Una de las actividades de la Lagareta es la recuperación de distintos viñedos. En concreto, pues estamos trabajando viñedos no solamente en Valbuena de Duero, que es donde empezó el proyecto, sino que también estamos trabajando en otras zonas, como es, en este caso, estamos en Mucientes. Aquí lo que nos encontramos es un propietario que tenía las viñas y que el año pasado ni las vendimió por falta de tiempo, por falta de recursos, y nosotros hemos cogido la oportunidad de trabajarlas por completo este año, gestionarlas y darles un mayor valor. El primer valor sería, uno, que se vendimien, que sería importante, y lo segundo, si ya le podemos dar ese precio por kilo de uva que nos garantiza esa rentabilidad, mejor. El valor añadido que le dan a esta recuperación es la compra de uvas de los distintos viñedos para hacer ediciones limitadas de vino. Si lo que queremos de verdad es que se revaloricen estas viñas o se revaloricen las uvas, hay que darle salida a las uvas, y en este caso hay que convertirlas en vino. Entonces el proyecto de la Lagareta lo que hacemos es eso, hacemos la gestión completa de viñedos y a la vez, para darles ese valor añadido, compramos parte de las uvas y hacemos producciones limitadas con esas uvas.
Sus principales clientes son pequeños propietarios o personas que no tienen la viña como actividad principal. Logran recuperar sus viñas y uvas y que con ellas se haga vino. Las viñas que estamos trabajando, por ejemplo, ahora en Mucientes, en este término, su edad oscila entre los 80 y los 120 años. Obviamente, al tener más años, menos rendimiento y por lo tanto podríamos decir que son menos productivas y por ende pues son menos rentables para un propietario. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso, es darle una salida, una buena salida para que estas uvas sean rentables, si no, no tiene ningún sentido. Los vinos que se elaborarán con estas uvas son vinos especiales, cuidados y de edición limitada. Sus principales clientes tienen una media de edad de 30 años y aprecian y tienen en cuenta el trabajo y su resultado final. Estos viñedos, al estar más tiempo adaptados, tienen unos parámetros que son muy óptimos para la elaboración de vinos. En este caso nos encontramos con uvas potentes que al final van a ser un poco diferenciales a la gran mayoría de vinos que nos encontramos en el mercado. Sí que es cierto que son uvas más destinadas para hacer eso, producciones más limitadas. Si nosotros esto lo utilizamos para hacer vinos a graneles y juntarlo con otras uvas de menor calidad, no tiene mucho sentido el trabajo que estamos haciendo aquí. Pablo busca mostrar a sus clientes el valor de lo que están bebiendo, hacer visible las tareas del campo y darles todo el valor que se merecen. Estamos haciendo, por una parte, los trabajos, por otra parte, le estamos enseñando al cliente final qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, y tercero, pues se lo vamos a justificar al final en la botella, y eso no quiere decir que las botellas se valgan 100 euros. Por 10 euros, por 12 euros, 15, 20 euros, precios de mercado, se pueden dar valor y salida a estas producciones y al final pues podemos y al final conseguimos el objetivo que queremos, es que se pueda vivir del campo y que al final esto sea un sector rentable. Sin duda, otro punto de vista de la viticultura, que busca recuperar la esencia de la tierra y sus labores para lograr vinos diferentes que aporten experiencias especiales. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les dejamos en mitad de este campo de colza con su olor especial y su amarillo tan intenso. Les esperamos en nuestro siguiente programa. Yo soy de campo.